A ver, hay bebidas que, bueno, simplemente te quitan la sed. Pero luego hay otras que contienen universos enteros. Y hoy justamente vamos a explorar una de esas. Una infusión que es mucho, mucho más que unas simples hojas secas en agua caliente. Es literalmente el alma de una cultura. Y esa es la gran pregunta que nos va a guiar en este recorrido. ¿Se imaginan? Porque la historia de la hierba mate, no es solo sobre una planta, es una fábula épica, que según cuenta la leyenda, llega a explicar la mismísima creación de un pueblo y su conexión con los dioses. Y bueno, con esa invitación, que tomamos prestada de la fuente que analizamos, pues arrancamos. Vamos a sumergirnos de lleno en ese mito, en todo ese legado que se esconde detrás de cada sorbo de mate. Ok, para quienes no la conozcan tan bien, esta es, digamos, la definición de manual. Pero como ya vamos a ver, esta descripción técnica, miren, apenas si rasca la superficie de lo que de verdad significa. Ahora, antes de viajar a ese pasado mítico, hagamos una parada en el presente. ¿Qué representa el mate hoy en día? Porque créanme, para entender la leyenda, primero hay que entender el ritual, ese que sigue vivito y coleando. Es que el mate es el corazón de la vida social. Piensen en esto. Es alrededor del fuego, en el tapí, o sea, la cocina, donde las familias y los amigos se juntan. Se pasan el mate de mano en mano y, junto con él, ¿qué más pasa? Pasa el idioma, la música, las historias, de abuelos a nietos. Es, sin duda, un pilar de su identidad. Y ahora sí, viajemos en el tiempo. Vámonos a ese pasado de leyenda. La pregunta es obvia, ¿de dónde salió esta planta tan poderosa? Bueno, según la fábula, su origen no está en la tierra, sino que vino directamente de los cielos. La leyenda nos pinta un cuadro bien interesante. Dice que al principio el pueblo guaraní andaba por la selva medio sin rumbo, como hijos de la selva. Y el mate fue el catalizador, ese regalo divino que les despertó la mente y el espíritu, o sea, los transformó por completo. Y todo, según cuentan, empezó con un acto de compasión. Resulta que el espíritu Yassi Yateré se apiadó de este pueblo errante, así que fue a hablar con el dios creador, con Tupá, y le pidió una planta especial para ellos, para darles inteligencia. Tupá le dio permiso de entrar al paraíso y ahí la encontró, esa hierba amarga, estimulante, y Tupá la bendijo con el poder de vencer la fatiga, eso que ellos llamaban caigué y cañó. Pero claro, el regalo necesitaba un mensajero, alguien que compartiera el secreto, y ese fue Arasunú. Él fue el elegido. Se cuenta que un enviado de Tupán se le apareció en sueños y le reveló todo, cómo preparar la infusión. Así que fue él, Arasunú, el primero en cortar las hojas, secarlas al fuego y molerlas. Él dio inicio a toda la costumbre. Y aquí es donde la leyenda se pone, todavía más fascinante. Porque Arasunú no solo se dedicó a difundir el mate, no. Se dice que a través de él también profetizó los encuentros que iban a cambiar para siempre el destino de su gente. A ver, es muy importante entender que esto es parte de la leyenda, de lo que se cuenta en la ronda de mate, ¿sí? No estamos hablando de historia académica. Es una narrativa popular increíble que va tejiendo la mitología guaraní con eventos que vinieron después. Se habla de la llegada de dos pueblos, incluso antes que los españoles. Y según esta misma leyenda, el resultado de ese primer encuentro, el de los vikingos, fue algo extraordinario. Se dice que de la unión de esos dos mundos, los visitantes y las mujeres guaraníes, nació una nueva tribu, los Guayajil. Y no solo eso, tenían una misión sagrada, ser los protectores de los yerbales silvestres. Y bueno, como en toda buena leyenda, las profecías se cumplieron. Y la última, la que hablaba de la llegada de los españoles, esa marcó un antes y un después. Fue el fin de una era y el comienzo de otra, una de transformación. Una transformación profunda y muchas veces dolorosa. Este momento, 1537, es el punto de inflexión. El contacto con Europa trajo cambios que ya no tenían vuelta atrás y que alteraron no solo la vida del pueblo guaraní, sino también el papel de su planta más sagrada. ¿Y las consecuencias? Fueron masivas. Por un lado, nació una nueva identidad, el pueblo mestizo paraguayo, y una nueva cultura. Pero también se perdieron muchísimas cosas. Esa tradición oral que fluía con cada mate compartido empezó a ser reemplazada por la ley escrita de Europa. Y la planta sagrada, también se transformó. Miren, esta tabla lo resume de una manera súper clara.
Lo que antes era un regalo del paraíso, algo silvestre y sagrado, un ritual, se convirtió en un producto de plantaciones jesuíticas. El trabajo comunitario se transformó en la explotación del trabajador, del mensú. Y lo que era para la nación guaraní, de repente era para toda la región del Río de la Plata. El propósito, en resumen, pasó de ser espiritual a ser completamente comercial. Pero a pesar de todo, de la conquista, de la comercialización, de siglos y siglos de cambios, algo fundamental logró sobrevivir. Y es justo ahí donde la historia cierra su círculo. Hoy, el consumo de mate ya se ha expandido muchísimo más allá de sus orígenes míticos. Es una costumbre súper arraigada en Paraguay, Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, cada lugar con sus cositas, sus particularidades, pero todos compartiendo esa misma raíz. Entonces, lo más importante es esto. Aunque todo el contexto cambió de una manera drástica, la esencia del ritual, eso permaneció. La calabaza, el mate, sigue pasando de mano en mano, y con él sigue pasando la conexión humana, el simple pero poderoso acto de compartir un momento, una charla. Esa planta que Yassi Yateré trajo del paraíso, la que, según la leyenda, le dio inteligencia a los guaraníes y hasta predijo el futuro, pues sigue hablando. Su historia no está muerta en los libros, está viva, muy viva, en la costumbre diaria de millones de personas. Y eso nos deja con una última reflexión. La leyenda del mate nos enseña cómo un acto tan simple, tan cotidiano, puede estar cargado de significado, de historia, de mitología. Es una invitación a que miremos nuestras propias rutinas, nuestros rituales diarios, y nos preguntemos, ¿qué grandes historias estarán contando ahí sin que nos demos cuenta?